Hemos estado hablando cómo hay una serie de batallas, hay guerras. He estado hablando que hay guerras en lo espiritual, en lo carnal, hay guerras de todo tipo. Si no entendemos los tipos de guerra, nos van a afectar. La semana pasada Poncho estuvo hablando de la guerra en la mente, los pensamientos. Hoy yo le quiero hablar de la guerra que hay en la conciencia. El diablo lo que hace es querer afectar tu conciencia. Es una guerra interna. Esto se ha estado incrementando y hoy vamos a ver por qué. El diablo está desesperado. El diablo está enojado. El diablo es tu enemigo más débil, pero está muy molesto y lo que quiere es activar dentro de nosotros una guerra. Y quiero, antes de empezar, pedirles que honremos la preciosa palabra de Dios poniéndonos de pie. El Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Con todo su corazón dígale: Señor, te amo. Por eso voy a honrar tu palabra, poniéndole atención, poniéndola en mi corazón y poniéndola por obra. Espíritu Santo, ayúdame a entender tu preciosa palabra. Amén. Un aplauso a la palabra. Y si puedes saludar a tus vecinos ahí, salúdalos. Dile: qué gusto verte, qué bueno. Muy bien. Hay unos muy saludadores que quieren seguirle, pero vamos a empezar con la palabra. La batalla de la conciencia es tan importante. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es fundamental en el estilo de vida de nosotros. Voy a leerles Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pablo le escribe a Timoteo, le dice: este mandamiento, te estoy mandando un mandamiento. De otra manera, te estoy pidiendo que agarre la onda. Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Desecharon la buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Ahora, la conciencia es lo que sostiene tu fe. Cuando la conciencia se afecta, la fe se ahoga. Voy a leer el mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo. O sea, este mensaje es para ti. Y te dice: hijo mío o hija mía, esto te encargo, porque tengo en cuenta, para que tengas en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyando en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacer caso a esta conciencia, algunos han naufragado en la fe. La conciencia es algo que Dios ha repartido a cada uno de nosotros, pero la Biblia dice que hay buena conciencia, hay una conciencia débil, una conciencia corrompida y una conciencia cauterizada por estar escuchando al diablo o doctrinas de diablo. Eso lo dice la Biblia. Pero ¿qué es la conciencia? La conciencia nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto.
La conciencia es algo que está basado en la moral, en la ética y en lo social correcto. La conciencia es tan importante en nuestras vidas porque es lo que usa el Espíritu Santo para dirigirnos, para hablarnos. Aprendemos a escuchar de Dios a través de nuestra conciencia. Quiere decir que si mi conciencia está débil, cauterizada o corrompida, dejo de escuchar a Dios. Y nosotros podríamos decir, es que yo no tengo la conciencia corrompida, no la tengo débil. Si no estamos escuchando a Dios es que algo está pasando. La conciencia es un semáforo interno que me dice, adelante, espera, peligro. Ahora, la conciencia es una voz interna que tenemos todos. Esa conciencia, por muchas veces hay un dicho que dice, escucha tu conciencia. Entonces quiere decir que nos habla. Algo dentro de nosotros nos habla. Pero si es afectada, nos deja de hablar y entonces quedamos en peligro. La conciencia te va a guardar. Entonces, nos puede dirigir hacia lo bueno o lo malo. Hay conciencia buena, conciencia mala. Importante esto. Si es la voz interna, nos va a guardar o nos va a meter en un lío. Ahora, la conciencia está dirigida o afectada por la conducta. 1, 2, actitudes. 3, comportamiento. Así es de que todos nosotros tenemos conciencia. Pero la conciencia se ha educado desde cuando éramos niños en nuestra casa. Y nosotros aprendimos o fuimos educados en nuestra conciencia. La conciencia no son pensamientos, aunque está basada en pensamientos. Por ejemplo, en algunas familias aprendieron viendo a los papás lo que era bueno, lo que era malo. Pero entonces a veces el papá le decía gordita enfrente de todos a su esposa. Oye, mi gordita, haga para allá. Oye, mi gordita, venga para acá. Oye, mi gordita, haz esto. Oye, mi gordita, aquello. Pero cuando tú te casas con alguien más, y no tuvieron ese estilo de comunicación, de amor, sino que en su casa se peleaban. Y ahí decían, estás gorda, ya ni la haces, ponte a dieta. Y entonces llega aquel muchacho y le dice gordita a la esposa, que se acaban de casar, y le dice, ¿por qué me dices gorda? ¿Y por qué me dices enfrente? ¿Qué te parezco? Y empiezan a pelear. Entonces, la conciencia está basada en pensamientos y los pensamientos pueden ser afectados por los sentimientos. Cuando nuestra conducta ha estado mal porque la conciencia se ha afectado, entonces nosotros lastimamos los sentimientos de la gente. Nos lastimamos muy fácil, lastimamos nuestras relaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es la conciencia que Dios quiere formarnos. Una conciencia de Dios en nosotros. Y eso lo aprendemos en la iglesia. Todos tenemos conciencia, sí, pero tiene que ser formada. ¿Dónde vamos a ser formados? En la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere educarnos. Entonces, podemos estar pensando diferente y las emociones serán afectadas. Si no estamos renovando nuestros pensamientos, entonces destruiremos los sentimientos
los míos y los de la gente que está cerca de nosotros. Por eso hoy la sociedad está afectada porque se están lastimando al interior de la familia. ¿Por qué? Porque la conciencia se afectó. Ahora, recuerdo que la conciencia está basada en moral, en ética y en sociedad. Hoy la sociedad está queriendo modificar la conciencia de la gente. Entonces, un enemigo dentro de nosotros son los pensamientos. Si no los renovamos, vamos a seguir lastimando relaciones entre nosotros y seríamos muy lastimados. Entonces, o los pensamientos nos hieren o los pensamientos nos sanan. Tenemos que aprender a cambiar pensamientos, los pensamientos de Dios, para traer sanidad. Cuando vienen los pensamientos de Dios, cambia la conducta. Y recuerde que la conciencia rige la conducta. Pero si tu conciencia ha sido afectada, vas a meterte en un lío. Ahora, la conciencia crea costumbres. Querida familia, quiero que me acompañen a leer Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos capítulo 9, versículo 1. Dice lo siguiente. Pablo está diciendo, digo verdad en Cristo. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Quiere decir que la conciencia es la parte que usa Dios a través del Espíritu Santo para hablarte. Cuando tú estás en un momento de decisiones, el Espíritu Santo te mueve tu conciencia, habla tu conciencia y te dice, peligro, peligro, no. Pero si no has sido formado, tú dices, ay, ¿qué tanto es tantito? Entonces, tú insistes en ir en contra de lo que la conciencia te dice que no. La conciencia te dice rojo, para. Pero tu deseo te dice verde, sigue. Y si tú sigues los deseos y no tu conciencia, tus deseos te van a lastimar. Ahora, vuelvo a mencionarlo esto. La conciencia rige tu conducta. Y lo que Dios quiere es formar tu conciencia, basada en principios y no deseos. Venimos a escuchar principios de Dios a la iglesia. Se forma tu conciencia por principios, está basada en principios. La gente hoy se está moviendo en deseos. Hoy en día la sociedad está en un caos, se están lastimando porque ellos quieren seguir sus deseos y cuando están siguiendo sus deseos, quieren sus derechos por causa de sus deseos. Y esos derechos los están haciendo leyes. Por ejemplo, hay gente que tiene deseos de andar en lugar de un hombre, tener una mujer, está con otro hombre. Eso es su deseo. Entonces ya están queriendo hacer derechos y leyes para que los que tienen la conciencia limpia sean atacados. Otra vez. Hoy estábamos escuchando, o hemos estado escuchando, lo de la marcha de las mujeres en México, aquí también. Ellas están buscando, por causa de que están lastimadas, alguien las lastimó o se lastimaron a sí mismo. Entonces ellas están haciendo la marcha feminista y están queriendo buscar sus deseos. Por sus deseos están
reclamando derechos y por los derechos están haciendo leyes, pero en lugar de protestar por algo bueno, van y rompen y pintan y hacen cosas, se desnudan, hacen cosas que están mal. Entonces estamos viendo que no tienen principios. Los principios de Dios son para cuidarnos. Los principios de Dios son para que tú seas feliz. Los principios de Dios es para que tú puedas disfrutar la vida. Los principios de Dios te van a guardar. Vuelvo a decir, la conciencia está basada en principios, no en deseos. Muchas veces nosotros seguimos los deseos, nuestros deseos, y no nos van a guardar, nos meten en líos. Nos lastimamos y lastimamos a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los abuelos. Hay un lío. Este es un tiempo peligroso. Hoy estamos en un tiempo peligroso. Se están lastimando, se están fracturando las familias. Las iglesias están lastimadas porque dentro de las iglesias, por estar buscando los deseos, se están tirando unos a otros. Pero los principios cambian. Hay deseos que nos están llevando a frustración, de ira, de coraje, de murmuración, de todo eso. Pero los principios de Dios es amor, es perdón, es paciencia, es lo que es la bendición. Vuelvo a decir, los principios de Dios te van a proteger de los malos deseos. Los malos deseos te van a echar a perder. Nosotros no podemos ser dirigidos por las emociones. Somos dirigidos por la fe. Pero si tu conciencia está afectada, va a haber problemas. Voy a leer algo que Dios nos describe sobre de esto en el Antiguo Testamento. Voy a pedirles que me acompañen a leer Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y versículo 19. Aunque todo el capítulo lo habla, quiero que veamos y nos enfoquemos en el capítulo 15, en el capítulo 30, versículo 15 y 19. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice Dios, te dice hoy Dios lo que quiere es fortalecer tu conciencia, que tengas una conciencia buena. ¿Por qué? Porque hoy yo te he dicho que las emociones nos afectan y nos lastiman. Yo he lastimado a mi esposa. Mi esposa me ha lastimado a mí. Yo he lastimado a mis hijos, y mis hijos me han lastimado a mí, y todos. ¿Por qué? Porque si nosotros le hacemos caso a nuestros deseos, nos vamos a meter en líos. Y no es que la conciencia debe estar basada en deseos, sino en los principios. Cuando yo conozco los principios de Dios, mis pensamientos son los mismos pensamientos de mi esposa, los mismos pensamientos de mis hijos. Cuando tengo los mismos pensamientos, no los deseos, no nos vamos a lastimar, o más bien cuando tenemos los mismos pensamientos vamos a sanar lo que habíamos lastimado. Hoy tu familia tiene que ser sanada. Te voy a decir por qué, porque te dije al principio que hay una batalla en la conciencia entre nosotros, adentro de nosotros, entre el bien y el mal. Ahora Dios dice: yo estoy poniendo delante de ti. Fíjese bien, hoy Dios está poniendo delante de ti la vida, la muerte, el bien y el mal. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Dios está diciendo: tengo dos testigos, No es que estés aquí en la iglesia y aquí digas algo muy bonito.
Estoy poniendo de testigo a los cielos, te van a ver en todos lados. Pero también estoy poniendo de testigos a la tierra. La gente te va a ver y va a decir, diferente eres. Estoy poniendo, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, lo que Dios desea es que dentro de ti, la conciencia dentro de ti te va a indicar lo bueno y lo malo. Tú escoges. No van a escoger por ti. A veces viene alguien y me dice, pastor, ore por mí. Pero ore porque usted está más cerca de Dios. No, pues si estamos igual de cerca. No, pero usted ora con más intensidad. ¿Y a poco vas a querer que ayune también por ti? Óigame, ¿no? Se me va a bajar esto que me ha costado tanto. No, tú tienes que escoger entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte. Está diciendo, ¿quieres la vida mía? Dice Dios, escógela. No se trata de tu deseo, se trata de mi principio. Hoy a Dios lo hicieron a un lado, moviéndose por deseos. Hicieron a un lado los principios de Dios, entonces escogieron lo malo. La sociedad en el mundo entero se está cayendo. Lo mismo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice el Señor Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, hay una puerta estrecha, un camino estrecho. La gente tiene que tomar su decisión. Tú que estás aquí o que me estás escuchando, tienes que tomar la decisión. Hay familias que están afectadas. Cuando se están moviendo por los deseos o las emociones, se han afectado entre las familias y esas emociones han enfermado física, espiritual y emocionalmente. Hay personas que están enfermas porque están dañadas en sus emociones. Pero un pensamiento de Dios y un principio de Dios hoy va a sanar. Y dice el Señor que si tú decides tomar la vida y tomar el bien, si hoy tú decides, dice, será para ti y tu descendencia. No solamente tus hijos, tus nietos o tus bisnietos. Amén. Ahora, quiero decirte que dentro de nosotros se encuentra un Goliat, un gigante que te quiere hacer pedazos, que te sigue hablando. Pero dentro de ti está un David, un ungido, un hijo, alguien escogido por Dios, que está esperando Dios que se levante y que vaya contra ese gigante. Entonces nuestra conciencia nos habla de que hay dos cosas, está lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, la bendición, la maldición, la vida, la muerte, pero tú la decides. David decidió, siendo un jovencito, ir contra un gigante, y hoy debemos de derribar gigantes dentro de nosotros que son las emociones. Pero si hoy tenemos este pensamiento, se va a restaurar nuestra conciencia. La conciencia es fundamental en tu vida porque es la que usa el Espíritu Santo para guiarte a través de la fe. Amén. Ahora, la conciencia está siendo afectada hoy en día por causa de acusación. El diablo te acusa, te equivocaste, pero también tu conciencia dentro de ti te acusa.
Voy a leer algo que está en Romanos capítulo 2, versículo 15. Dice, mostrando la obra de la ley. Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Fíjense bien, la ley son los principios de Dios, están escritos en el corazón. Dando testimonio a su conciencia y acusándote o defendiéndote según su razonamiento. Entonces la conciencia te acusa o te defiende. El diablo viene y te acusa o te defiende. La gente que has herido, y ¿sabes qué? La gente que tú has herido dice, lo hiciste con toda la alevosía y ventaja. Y tú dices, pues lo hice sin querer queriendo. Tú lo minimizas y ellos lo agudiza. Entonces, ¿qué tanto hemos sido afectados, lastimados, o qué tanto hemos lastimado la conciencia de los demás? Y lo que pasa es que se puede cauterizar nuestra conciencia, ya no lo sentimos, o se corrompe, o se debilita. Y si eso está sucediendo, nuestra fe se ahoga. Por eso hay cristianos que no tienen resultados de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque se ahogó la fe. ¿Por qué? Porque se movieron por las emociones, los deseos y no por los principios. Ahora, ¿qué puedo hacer? Sí, se tiene que levantar el David que está dentro de ti. Pero en Hebreos capítulo 9, versículo 14, es algo que hoy podemos aplicar a nuestra vida. Y esto está a la orden. Lo puedes hacer ahorita. Tú puedes hoy escoger lo bueno o lo malo, la bendición o la maldición, la vida o la muerte, de parte de Dios. Hoy puedes tú ser restaurado en tu conciencia. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. La sangre de Jesús hoy puede limpiar tu conciencia. ¿Cómo puedo explicarte esto? Dice que hay obras muertas. Me dice que cuando tu conciencia está afectada, no tienes las obras que a Dios le agradan. Hay mucho trabajo que hacemos, pero no desarrolla. Aquí me dice que hay obras muertas. Cuando tu conciencia está afectada, no tiene vida lo que haces. Puedes seguir allí, puedes tener cierto éxito, pero el fruto de Dios no se ve. Pero cuando tu conciencia se limpia por la sangre de Jesucristo, dice que entonces las obras que tú hagas tendrán la vida de Dios. ¿Cómo puedo obtener la vida de Dios? Con una conciencia limpia. ¿Cómo se limpia mi conciencia? Con la sangre de Jesús. Y cuando la sangre de Jesús limpia mi conciencia, entonces yo soy dirigido por los principios de Dios, no por mis deseos, sino seguiré lastimando a los demás. No sé si estamos aquí todavía. Yo no sé si allá en los que están viendo en la transmisión, hoy es un día de sanidad. Hoy hay milagros de sanidad si tu conciencia está limpia. ¿Por qué? Si tu conciencia está limpia, es lo que va a llevar la fe. Si tu conciencia está afectada, no es buena tu conciencia, tu fe se ahoga. Y dice la Escritura que la fe es la capacidad de que todo funcione bien para ti. Porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si alguien aquí cree, todo va a ser posible. Hay quienes creen, pero no les es posible. Ahora, si tú estás creyendo que la sangre de Jesús hoy limpia tu conciencia, quiere decir que esa fe que Dios ya puso en ti, en lugar de estar ahogada, va a respirar, va a tener vida y le va a poner acción
a todas las áreas de tu vida. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús para cuando tu fe esté operando. Pero hoy puede empezar a operar tu fe. Hoy puedes rescatar tu familia. Es que me lastimaron. No se trata de que te lastimaron. Cambia tus pensamientos y tus pensamientos sanarán las relaciones. Es que no me van a entender, es que no es que te entiendan, es que comienza contigo. Porque la batalla principal es en tu conciencia. Si tu conciencia está afectada, se va a ahogar la fe y naufragará. Naufragar es fracasar. ¿Cuántos fracasos hemos llevado? Pero hoy se levanta el David que está dentro de ti para pelear la buena batalla de la fe. Hoy tienes que volverte un guerrero. Hoy tienes que pelear adentro de ti y eso se verá hacia afuera. Hoy se tienen que volver a levantar. Pueblo de Dios, están listos para la batalla. Hoy se tiene que levantar un guerrero dentro de ti. Vuelvo a mencionar, no puede levantarse un guerrero con una conciencia lastimada, corrupta, afectada, débil. Hoy una buena conciencia viene por causa de que tú le creas a Dios que por su sangre vas a dejar las obras muertas para poder servir a un Dios vivo. Amén. Amén. Ahora, vuelvo a decirte, no debemos de ser movidos por deseos, nos van a meter en líos. Pero cuando mi conciencia está limpia, si hay deseos que se alinean a las promesas de Dios, porque empezaremos a desear las promesas de Dios. Y dice que cuando nosotros tememos a Dios, Él cumplirá los deseos de mi corazón, los deseos de tu corazón. Salmo 145, 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, los salvará. ¿Por qué salvar? Porque hay una guerra. La principal guerra, la más difícil, no son las bombas atómicas ni los misiles hipersónicos que ahora, todo ese relajo que traen. La principal guerra es dentro de nosotros. Porque si tú vences hoy, te aseguro que Dios va a cumplir los deseos de tu corazón. No seas dirigido por los deseos. Tu conciencia te dice cuándo sí, cuándo no, pero la conciencia, ahí van a operar los principios. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces la conciencia te lleva a costumbres. Amén. No sé si me he dado a entender. Pero hoy lo más importante en este día es que Dios está diciendo, para poder vencer, necesitamos limpiar nuestra conciencia. ¿Cómo la limpiamos? Con la sangre de Jesús. ¿Le creemos al Señor? La palabra de Dios es viva y eficaz. Si esto es viva y eficaz, tú la crees, quiero decirte, se va a abrir camino donde no lo había. Y si tú estabas detenido en alguna área de tu vida, se va a volver a abrir. Si tú veías algo imposible que por tiempo habías esperado en el Señor, hoy vienen nuevas oportunidades. Dios te va a volver a abrir camino donde no lo hay. Amén. ¿Qué necesitamos? Que nos dirija la conciencia a través de los principios de Dios. Pero tiene que ser una buena conciencia. ¿Alguien quiere tener una buena conciencia? Le pedimos al Señor que nos limpie con su preciosa sangre. Nos ponemos de pie. Le voy a pedir mi querida familia, hoy se reactiva la fe dentro de ti. Hay gente que ya naufragó, pero hoy Dios te trajo aquí para que tú no naufragues. En este lugar se va a empezar a desarrollar un potencial que ya Dios había puesto dentro de ti, que es a través de la fe.
Amén. Espero que no los haya revuelto. ¿Sí me entendieron? Ok. La conciencia es algo que Dios puso en ti, que te va a dirigir, no por las emociones, sino por los principios de Dios. La conciencia la usa el Espíritu Santo para hablarte. Dígale con todo su corazón: Señor, gracias por este día. Yo te creo, ayúdame a creer que es tu sangre lo que tú derramaste para darme vida, para limpiarme, para quitar toda maldad, para perdonar mis pecados, para quitar de mí toda acusación del diablo o de mi propia conciencia. Hoy dame la capacidad de poder levantarme y pelear la buena batalla de la fe, derribar todo Goliat que se haya levantado en mi vida, todo pensamiento, todo deseo que me haya hecho que viva lastimado y que lastime a los demás. Hoy yo recibo tu preciosa sangre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirles, mientras estaba orando en la mañana por esta palabra, el Señor me dijo que hay gente que tiene temor de cáncer. No más temor. Está bajo tus pies el enemigo que se quería levantar de esa palabra de cáncer. Hay personas que están ahogadas por deudas, pero hoy se levantó la fe la que se había ahogado porque tú hiciste cosas que no estaban correctas. Hoy hay personas que van a restaurar su relación de matrimonio por causa de una conciencia limpia y de tener el mismo pensamiento, principio de Dios. La capacidad de pedir perdón y de perdonar. La capacidad de tomar la vida y no la muerte, la bendición, no la maldición. La capacidad de poder creerle a Dios lo que ha puesto delante de ti el día de hoy. Hoy creo que tú tomaste la decisión del deseo de Dios, y Él ha de estar cumpliendo en los próximos días el deseo de tu corazón. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor.